Buenas, yo soy el Dr. Edgar Aguilar, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Fisiología y Biofísica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE. Lo que vamos a tratar ahora es corazón como bomba. Inicialmente vamos a hacer un repaso anatómico. Vamos a decir que el corazón está formado por tres tipos de músculos. Está formado por un músculo auricular, un músculo ventricular y fibras musculares especializadas que forman lo que es el sistema de conducción. A su vez, el corazón está dividido en dos partes, un corazón derecho o bomba derecha, constituido por la aurícula derecha, ventrículo derecho, que expulsa la sangre hacia la circulación pulmonar, y una bomba izquierda, formada por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que aportan sangre a la circulación sistémica para perfundir los diferentes órganos y tejidos. El sistema de conducción, formado por células especializadas, está formado por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, tenemos fibras internodales entre ellos, el haz de His, que al ingresar al tejido ventricular, en el septum fibroso se transforma en una rama derecha, se divide en una rama derecha y en una rama izquierda. Ultraestructuralmente, podemos decir que el músculo estriado cardíaco es muy similar al músculo estriado somático. Está formado por las miofibrillas que contienen en su interior los miofilamentos gruesos y los filamentos delgados, los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados que están formados por actina, tropomiosina y troponina. Una característica importante a recalcar en lo que es el músculo cardíaco son las uniones o desmosomas o uniones gap, que son canales que comunican las células bien a nivel de su unión. Estos canales, estas uniones gap, son las que permiten la rápida difusión de iones durante el potencial de acción. Esto permite que el tejido muscular, tanto auricular como ventricular, se comporten como un sinsitio. Esto quiere decir que la contracción, el potencial de acción se propaga en todo sentido, produciendo una contracción unitaria de todo el tejido muscular. Como les dije recién, tenemos un sinsitio auricular, un sinsitio ventricular, que se contraen de forma coordinada. Esta coordinación está dada por el sistema de conducción, que permite que inicialmente se contraigan, cuando se inicia la despolarización en el nódulo sinusal, se contraigan las aurículas y posteriormente, con un retardo, se contraigan los ventrículos y permitan la correcta funcionalidad de bomba del corazón. En esta diapositiva lo que podemos ver es el tejido fibroso o aislante. Este tejido es el que aísla las aurículas de los ventrículos eléctricamente. Esto permite que el potencial de acción y la despolarización del sinsitio auricular no se continúe hacia la masa ventricular y permita que la contracción se realice en forma sincronizada, primero aurículas y después ventrículos. Entonces el potencial de acción iniciado a nivel del nódulo sinusal, primero despolarizan las aurículas, produce la contracción auricular y posteriormente ingresa hacia el sinsitio ventricular a través del haz de His y produce la despolarización ventricular. Entonces este tejido fibroso que separa ambos sinsitios permite el aislamiento eléctrico y el funcionamiento correcto como bomba del corazón. Lo que vamos a tratar de describir en esta clase es cómo un fenómeno eléctrico que se inicia como un potencial de acción en el nódulo sinusal se transforma en una actividad mecánica que nos proporciona los distintos eventos del ciclo cardíaco que hace que el corazón funcione como bomba y eyecte el volumen minuto hacia la circulación pulmonar en el caso del ventrículo de las cavidades derechas y a nivel sistémico de las cavidades izquierdas. Primeramente vamos a hacer un repaso rápido de lo que es el tejido de conducción. Esto lo vamos a ver posteriormente en otra clase,
El tejido de conducción, el tejido especializado, está formado por células cardíacas especializadas en la conducción del estímulo. Tenemos el tejido de conducción, está formado por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, A de His, con sus dos ramas, derecha e izquierda. Bueno, estas células de marcapaso, tienen actividad eléctrica que es característica, tiene un potencial de acción en tres fases, tiene una fase 0 que es la de despolarización, que a diferencia de la célula del músculo ventricular se debe a la apertura de los canales lentos de calcio. Esto empieza a ser menos negativo el potencial de acción, que en esta célula arranca de menos 60, menos 55, hasta que se produce el potencial generador en menos 40. Ahí se produce la apertura de los canales de calcio, disminuye su electronegatividad y desencadenándose el potencial de acción. Posteriormente se cierran los canales de calcio, se produce la apertura de los canales de sodio, eso empieza a negativizar nuevamente la célula hasta que llega a su periodo de hiperpolarización y posteriormente por un influjo de sodio y calcio comienza nuevamente con su despolarización espontánea. Esta es la característica que le da la ritmicidad a las células de marcapaso. En esta imagen vamos a describir rápidamente la característica eléctrica de la célula muscular ventricular. Tiene un potencial de acción, que es un potencial de acción en meseta, que tiene 4 fases. Una fase 0 de despolarización, la fase 1 de repolarización rápida, la fase 2, que es muy importante, que es la fase de meseta, con la apertura de los canales lentos de calcio. Eso mantiene el potencial de acción, prolonga el potencial de acción. Una fase 3 de repolarización y una fase 4 de potencial de membrana en reposo. Posteriormente en la clase de electrofisiología lo charlaremos más detalladamente. En esta diapositiva vamos a tratar de explicar cómo una actividad eléctrica generada en el nódulo sinusal desencadena una actividad mecánica que lleva a la contracción ventricular, a la contracción muscular. ¿Bien? Hacia arriba a la derecha podemos observar ultraestructuralmente una miofibrilla que está compuesta por filamentos finos, filamentos gruesos y una estructura muy importante para la contracción muscular, el sistema de túbulos T. Bien, que es una invaginación del sarcolema, la invaginación de la membrana plasmática, bien, que pone en contacto las miofibrillas con el líquido extracelular. La importancia en el músculo cardíaco del sistema de túbulos T es muy grande, ya que estos túbulos T tienen un tamaño 25 veces mayor que la célula muscular esquelética. El calcio para la contracción a nivel de la célula muscular proviene de dos sistemas, del sistema del retículo sarcoplásmico y del sistema de túbulo T, digamos, del extracelular. Entonces, el calcio para la contracción de la célula muscular cardíaca proviene de los dos lados. En la diapositiva, en la imagen de la izquierda, vamos a ver cómo es el mecanismo que desencadena la contracción. El potencial de acción generado por las células de marcapaso discurre por el sarcolema de las células contráctiles, produciendo la despolarización de los canales lentos de calcio a nivel del túbulo T. Estos canales lentos de calcio están en contacto con el receptor cianodínico, que es un receptor a nivel del retículo sarcoplásmico, que es el reservorio intracelular de calcio en la célula muscular cardíaca. Entonces, esta actividad eléctrica genera la apertura de los canales de calcio, el calcio ingresa hacia el intracelular, se activa el receptor cianodínico y se libera calcio del retículo sarcoplásmico. Aparte, hay canales de calcio lento también que permiten el ingreso directamente desde el extracelular hacia el intracelular, y esto son las dos puertas de entrada para el calcio para la contracción muscular. Este calcio se pone en contacto con los miofilamentos,
se produce la contracción, relajación, se libera el calcio y este calcio es liberado nuevamente hacia el extracelular, es recaptado hacia el retículo sarcoplásmico por una ATPasa de calcio regulada por el fosfolanda y reingresado en pequeñas cantidades al sistema de las mitocondrias. Entonces, este es el mecanismo que produce, que facilita, que lleva a que una actividad eléctrica se transforme en una actividad mecánica que nos da la contracción celular. Ahora vamos a empezar a nombrar las estructuras contráctiles que interactúan con el calcio y permiten que esa actividad eléctrica se transforme en un movimiento. Tenemos proteínas contráctiles como la miosina, que forman los filamentos gruesos. Esta proteína está formada, tiene 6 cadenas polipeptídicas, 4 cadenas ligeras, 2 cadenas pesadas que forman la cabeza de miosina, que es la que tiene la actividad ATPasa. La actina, que está formada por una doble hélice a partir de las uniones de las actinas G. La tropomiosina, que tiene una forma de hebra, que esta está enrollada en la actina, tapando los sitios activos donde se unen las cabezas de miosina. La troponina, constituida por 3 subunidades, la troponina T, que está unida a la tropomiosina, la troponina I, que está unida a la actina, y la troponina C, que tiene 2 sitios activos donde se fija el calcio. La unión del calcio a la troponina C es la que permite el cambio conformacional de la troponina, que desplaza la tropomiosina y libera los espacios activos de la actina para que la cabeza de miosina se pueda unir y producir el movimiento. Después tenemos filamentos intermedios, como la titina, la desmina, la bimentina, que son proteínas estructurales, de la cual la más importante es la titina, que es una de las proteínas más grandes, con actividades elásticas, y son las que se encargan de la fijación de los distintos filamentos a la línea Z del sarcómero. Aquí vamos a describir brevemente lo que son las proteínas contráctiles. Vamos a ver hacia arriba a la izquierda se encuentra el filamento grueso, que está formado por la miosina, que tiene 4 cadenas ligeras, 2 cadenas pesadas. Las 2 cadenas pesadas se encuentran en las cabezas de la miosina. Las cadenas ligeras se encuentran enrolladas formando el cuerpo, la cola de la miosina, y tenemos 2 cadenas ligeras que también forman parte de la cabeza de miosina. Estas son la cabeza de miosina, la que tiene la actividad ATPasa y es la que se une a la actina para producir el movimiento de los miofilamentos. Aquí abajo tenemos los filamentos, cómo se forman los filamentos de actina. Tenemos la actina G, que va formando dímeros, trímeros, y así se van uniendo hasta que se forman la doble hélice de actina, donde la tropomiosina, que la podemos ver aquí, que es una proteína en hebra que va enrollada y en contacto con los sitios activos de la actina, tapando los sitios de unión de la actina y la cabeza de miosina. En la imagen inferior y a la derecha podemos ver el complejo de las troponinas, la troponina T unida a la tropomiosina, la troponina I unida a la actina y la troponina C, que al unirse, al reaccionar con el calcio, al fijar el calcio, produce un cambio conformacional que desplaza la tropomiosina del sitio activo del sitio activo de la actina para que la cabeza de miosina pueda entrar en contacto y producir la unión actina-miosina. En esta otra diapositiva, lo más importante lo podemos ver en las imágenes inferiores de aquí a la derecha, donde el sarcómero en reposo podemos observar cómo la troponina se encuentra ocluyendo los sitios activos de la actina. Bien, la cabeza de miosina separada de los sitios activos. Cuando ingresa el calcio se produce el cambio conformacional de la tropomiosina, de la troponina, gira la tropomiosina y deja libre los sitios de acción para las cabezas de miosina, que se unen y producen el movimiento de los filamentos.
En esta diapositiva podemos observar cómo se produce el movimiento en cremallera. Aquí tenemos la cabeza de miosina, aquí tenemos la troponina, cómo gira sobre su eje, desplaza la tropomiosina y deja libre el sitio activo de la actina. Y arriba podemos ver cómo se va produciendo el movimiento en cremallera. Bien, el desplazamiento de los filamentos finos sobre el filamento grueso. Estos movimientos moleculares que se inician en la generación del potencial de acción en el nódulo sinusal y que llegan por el sistema de conducción hacia las fibras musculares y el movimiento, el mecanismo de excitación-contracción produce el desplazamiento de los miofilamentos entre sí. Este desplazamiento de los miofilamentos, los filamentos gruesos y los filamentos finos entre sí y en conjunto, generan el movimiento del músculo cardíaco. Bien, y este movimiento en masa del músculo cardíaco en sinsitio, bien, genera lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco son los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. El comienzo del latido se origina, se lo toma como la despolarización de las células marcapaso en el nódulo sinusal. Entonces, el ciclo cardíaco son todos los eventos que se producen desde la despolarización del nódulo sinusal hasta una nueva despolarización. Entonces tenemos eventos eléctricos que terminan en eventos mecánicos hasta que se vuelve a producir un nuevo evento eléctrico. Al ciclo cardíaco lo podemos dividir en dos fases, una sístole que es la contracción ventricular, una diástole que es la relajación ventricular. En la sístole se produce la expulsión del volumen sistólico, el volumen sanguíneo, si hablamos del corazón derecho, hacia la circulación pulmonar, y si hablamos del corazón izquierdo, hacia la circulación sistémica. Y la diástole es la relajación ventricular. Es cuando el ventrículo se relaja y se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares que permiten el pasaje de sangre desde la aurícula, que el retorno venoso pase desde las aurículas hacia los ventrículos. En la imagen, en el video de arriba a la derecha, podemos ver, está representado como es el movimiento sístole, diástole, con la apertura y cierre de las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas. El ciclo cardíaco tiene una duración que va a depender principalmente de la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Entonces, el tiempo que demora en producirse un latido, desde que se despolariza el nódulo sinusal hasta que se produce la contracción y relajación, va a depender de la frecuencia cardíaca. Entonces, el ciclo cardíaco es la inversa de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo calculamos esto? La duración del ciclo cardíaco en segundos va a ser igual a 60, que son los segundos en un minuto, dividido en la frecuencia cardíaca, que es en latidos por minuto. Si tenemos una frecuencia cardíaca de 80, que es lo que tenemos prácticamente en reposo, un promedio reposo, dividimos 60 en 80 y nos da que un ciclo cardíaco dura 0,75 segundos. Y si posteriormente hacemos alguna actividad física, algún estrés, influye sobre nosotros el estrés y nos produce una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, vamos a tener 60 en 120, vamos a tener que el ciclo cardíaco en este caso dura 0,5 segundos. Es importante recalcar para qué nos sirve esto, que la duración del ciclo cardíaco, cuando empieza a disminuye a expensa de diástoles. Entonces, el periodo de llenado, si aumenta la frecuencia cardíaca, el periodo de llenado se comienza a cortar. Esto es la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca, funciona como un mecanismo compensador para aumentar el gasto cardíaco hasta ciertos límites fisiológicos. Pasado ese límite de frecuencia cardíaca, la disminución de la diástole se transformaría en contraproducente, así produciendo una caída del gasto cardíaco, no dando lugar a la diástole, al llenado ventricular, para mantener un buen gasto cardíaco. Ya lo vamos a ver y lo vamos a ir explicando más adelante en la presentación. En esta diapositiva
podemos ver una representación de lo que es el ciclo cardíaco eléctrico y el ciclo cardíaco mecánico. Bien, siempre tenemos una actividad eléctrica que comienza con la despolarización de las células de marcapaso, que genera posteriormente una actividad mecánica que termina con la contracción ventricular. Bien, entonces nosotros tenemos dos periodos en el ciclo cardíaco, tenemos una sístole y una diástole. Los periodos, los eventos diastólicos, tenemos el periodo de llenado ventricular, que está dado por el llenado rápido, diástasis y la contracción auricular. La sístole está dada por la contracción isovolumétrica, la fase de eyección, y aquí está puesto, depende de la bibliografía, al periodo isovolumétrico lo pueden poner, lo clasifican dentro de lo que es la sístole o la diástole. Nosotros lo vamos a estudiar a este periodo isovolumétrico de relajación en el periodo como un periodo diastólico. ¿Bien? La fase de llenado comienza con un llenado rápido que se da por la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares. Esto permite el pasaje de sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Este periodo diastólico se divide en tres partes, en tres tercios. El primer tercio es el llenado rápido, que se da por una diferencia de presiones entre las aurículas y ventrículos que permite el rápido flujo desde las aurículas hacia los ventrículos. El tercio del medio es el llenado lento, comienzan a igualarse las presiones entre el ventrículo y las aurículas y el flujo comienza a disminuir su velocidad. Posteriormente, el último tercio está dado por la sístole auricular. La contracción auricular produce el último aumento de volumen a nivel de la cavidad ventricular. Bien, en el primer periodo, en los primeros dos tercios, está dado el llenado ventricular por un 80%. O sea, el 80% del llenado ventricular está dado en esta fase y el 20% restante está dado por la contracción auricular. Posteriormente, las presiones a nivel ventricular aumentan, se produce el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares y comienza la contracción isovolumétrica. Es la contracción del músculo ventricular, el aumento de presión de las cavidades intraventriculares sin apertura de válvulas sigmoideas. Y posteriormente, cuando este aumento de tensión vence las presiones pulmonares o auriculares o aórticas, se produce la apertura de la válvula sigmoidea y se expulsa el volumen sistólico, bien, desde los ventrículos hacia la circulación menor o mayor según corresponda. Posteriormente de la eyección se produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares, de las válvulas sigmoideas, caída de la presión intraventricular y comenzará con esto la relajación isovolumétrica. En este periodo de relajación isovolumétrica, las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas se encuentran cerradas y podemos ver en la cavidad ventricular lo que se llama volumen de fin de sístole, que es el volumen que queda al final de la sístole. En este esquema lo que vamos a tratar de explicar son los cambios de volumen y los cambios de presión que se producen en las distintas cavidades cardíacas durante el ciclo cardíaco, durante un ciclo cardíaco, que va desde, recuerden, desde una despolarización del nódulo sinusal hasta la otra. Entonces tenemos, recuerden, eventos eléctricos que se siguen a eventos eléctricos que le siguen eventos mecánicos. Entonces todo comienza con el periodo de llenado, recuerden que teníamos un llenado rápido y diástasis, o llenado lento. Esto corresponde a la diástole, que estaba dividida en tres tercios. El primer tercio o protodiástole, tercio del medio o mesodiástole y tercio final o telediástole. Entonces, en el periodo de llenado rápido se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares y comienza el llenado ventricular. Vean, a nivel de presiones
hay un muy discreto aumento de las presiones mientras va produciéndose el llenado ventricular. En esta curva en rojo podemos ver lo que pasa con las presiones y en la curva en azul vamos a ver lo que pasa en el volumen. La apertura de las válvulas auriculoventriculares produce un rápido aumento del volumen intraventricular. Bien, entonces la primera parte es llenado rápido, se llena muy rápidamente por la diferencia de presión. Posteriormente viene la fase de llenado lento. Aquí se produce con este aumento de presión se debe a la contracción auricular, la sístole auricular. Bien, entonces este aumento de presión se corresponde con un aumento del volumen. Posteriormente se cierran las válvulas auriculoventriculares y comienza el periodo o fase de contracción isovolumétrica. Entonces hay contracción sin desplazamiento de volumen, el volumen sigue igual, las presiones intraventriculares comienzan a elevarse sin apertura de la válvula aórtica. Posteriormente, cuando la presión intraventricular supera los 80 milímetros de mercurio aproximadamente, que es la presión en la aorta, se produce la apertura de la válvula sigmoidea, la válvula aórtica, y comienza la fase de eyección. Esta fase de eyección también la podemos dividir en dos partes, una eyección rápida y una eyección lenta. La eyección rápida ocupa un tercio de lo que sería la sístole, que es el periodo de máximo desplazamiento de volumen. ¿Bien? En esta curva lo que vemos es la presión, como asciende hasta 120 milímetros de mercurio y posteriormente comienza a caer hasta que se cierra la válvula aórtica y comienza el periodo de relajación isovolumétrica. A nivel del volumen, podemos ver en la curva azul, lo que pasa con el volumen intraventricular. Cuando comienza la eyección, empieza a caer el volumen intraventricular en forma rápida hasta que se cierra la válvula aórtica. Y este volumen remanente es el volumen de fin de sístole, que es de aproximadamente 50 mililitros. Después de que se produce la relajación isovolumétrica, otra vez se vuelve a iniciar el ciclo cardíaco con la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Bueno, en este esquema lo que nos sirve para ver es los cambios de presión y de volumen en las cavidades ventriculares y todos los eventos mecánicos que se van produciendo durante el ciclo cardíaco. Bueno, en esta diapositiva, en esta imagen, recién lo que pudimos explicar eran las distintas fases de un ciclo cardíaco. Vean, aquí en esta diapositiva está preparada para explicar los cambios de volúmenes, que son datos importantes a tener en cuenta posteriormente. Entonces, el volumen que queda al final de una sístole, que es de aproximadamente 50 mililitros, es el que se denomina volumen de fin de sístole. Vean, el volumen que queda, el volumen intraventricular al final de la diástole, cuando se ha producido el llenado completamente del ventrículo, es el volumen de fin de diástole o volumen telediastólico, y que es de aproximadamente entre 110 y 120, y en alguna bibliografía y de acuerdo a la actividad de la persona puede llegar hasta los 130 mililitros. Este volumen de fin de sístole o volumen telesistólico, como dije recién, es de aproximadamente 50 mililitros. Y la diferencia que hay entre el volumen de fin de sístole o telediastólico y el volumen de fin de sístole o telesistólico es el volumen que fue eyectado hacia la aorta, es el volumen sistólico, y que es de aproximadamente 70 mililitros, 60-70 mililitros, de acuerdo a la contextura de la persona. Esta es otra forma de evaluar un ciclo cardíaco. Este se denomina loop presión-volumen. Es un loop que relaciona la presión intraventricular y el volumen ventricular izquierdo, o loop de función ventricular. Bien, lo que hace es explicar en un loop
lo que vimos recién en una corrida. Aquí tenemos el inicio de un ciclo cardíaco con la apertura de las válvulas auriculoventriculares. En este caso vamos a ver lo que es la función ventricular izquierda, entonces por eso dice válvula mitral. Apertura de la válvula mitral con un volumen de fin de sístole, que es un volumen que quedaba a nivel del ventrículo de la contracción previa de aproximadamente 50 mililitros. Comienza la fase de llenado. Recuerden que está dividida en tres partes: llenado rápido, llenado lento y la contracción auricular, o protodiástole, mesodiástole y telediástole. Entonces hay un aumento del volumen con un muy escaso aumento de la presión hasta que se produce la contracción auricular. Aquí se produce el cierre de la válvula mitral y comienza el aumento de la tensión muscular, el aumento de la presión intraventricular cuando comienza la contracción. Hay una rápida suba de la presión sin cambio en el volumen. Seguimos manteniendo el mismo volumen hasta que se vence la presión de la válvula aórtica y se abre la sigmoidea. Esto se da aproximadamente a los 80 milímetros de mercurio. Se produce la fase de eyección, una eyección rápida, una eyección lenta. Posteriormente se cierra la válvula aórtica. Recuerden que la presión aumenta hasta aproximadamente 120 milímetros de mercurio y posteriormente se cierra la válvula aórtica. Ahí comienza el periodo de relajación isovolumétrico, donde hay una caída de presión sin cambio de volumen. Entonces no tenemos cambio de volumen, nos queda el volumen residual, que es el volumen de fin de sístole de aproximadamente 50 mililitros. Bien, y posteriormente vuelve a comenzar el próximo ciclo cardíaco. Este desplazamiento de volumen, desde el volumen de fin de diástole hasta el volumen que queda, que es el volumen de fin de sístole, es el volumen sistólico, que es el volumen que se eyecta a la aorta durante la contracción. Entonces, en esta diapositiva vamos a resumir un poco lo que hablamos. Tenemos el ciclo cardíaco dividido en dos fases, una diástole, una sístole. La diástole tiene un periodo o fase de llenado rápido, periodo o fase de llenado lento y la sístole auricular. Incluye esto también el periodo de relajación isovolumétrica. Y la sístole tiene un periodo de contracción isovolumétrica y un periodo eyectivo. Entonces, el volumen telediastólico o volumen de fin de sístole es igual entre 110 y 130 mililitros. El volumen telesistólico o volumen de fin de sístole es el volumen que queda en el ventrículo después de un latido y es entre 40 y 50 mililitros. Y el volumen sistólico, que es el volumen que se expulsa hacia la aorta en cada latido, que es aproximadamente 70 mililitros. ¿Vean? Otro parámetro que tenemos para que determinar, que es importante, es la fracción de eyección, que es la fracción del volumen telediastólico que es expulsado hacia la aorta, cuando lo medimos en porcentaje. Esto es una de las formas que tenemos para evaluar la función ventricular. Entonces, la fracción de eyección es el porcentaje, es la fracción del volumen de telediástole que se expulsa. Entonces, la relación es el volumen sistólico sobre volumen telediastólico o volumen de fin de diástole. ¿Vean? Esta relación es igual a 0,6, que es el 60%, que es lo normal. Entonces, la fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo es del 60%. Si está disminuida, si es menor a 60%, tenemos una fracción de eyección reducida. Y si es del 60% hacia arriba, tenemos una fracción de eyección conservada. Esto nos habla de función cardíaca. Bueno, en las diapositivas previas, lo que pudimos ver es cómo se inicia la despolarización en el nodo sinusal, cómo se produce la contracción, cómo se inicia la contracción a nivel del músculo cardíaco, y una contracción cardíaca, ¿qué es lo que produce? Entonces, la contracción cardíaca, un ciclo cardíaco, un latido nos produce un desplazamiento de volumen y cambios de presión.
Bien, en lo que hablamos, hasta lo que hablamos recientemente fue en un latido, en un ciclo cardíaco. De aquí en adelante vamos a hablar lo que sucede en un minuto, esos ciclos cardíacos llevados a un minuto. Entonces aquí vamos a charlar sobre lo que es gasto cardíaco, precarga, el concepto de precarga, el concepto de retorno venoso y el concepto de poscarga. ¿Bien? El gasto cardíaco, cuando hablamos de gasto cardíaco, hablamos de la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Entonces, la cantidad de contracciones que se producen durante un minuto nos da el gasto cardíaco. Para una persona promedio, lo que tenemos que hacer es multiplicar el volumen sistólico, que es el volumen que tenemos en un latido, por la cantidad de latidos que tenemos en un minuto, y nos da aproximadamente 5.000 mililitros por minuto. Entonces, un gasto cardíaco normal rondaría los 4 a 6 litros por minuto. El retorno venoso es la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha. Hay que recordar que el sistema cardiovascular es un sistema hidráulico cerrado. Entonces, lo que sale del ventrículo es lo que retorna, es el mismo volumen que tiene que retornar hacia las aurículas. Otro detalle importante en lo que se refiere a gasto cardíaco es que nosotros tenemos dos bombas cardíacas, una bomba derecha y una bomba izquierda. Entonces, el gasto cardíaco en la bomba derecha es lo mismo que el gasto cardíaco en la bomba izquierda, porque tenemos un sistema cerrado. La diferencia entre los dos sistemas es la presión que maneja. Recuerden que la presión, el sistema pulmonar es un sistema de baja presión y el sistema arterial sistémico es un sistema de alta presión. Por eso también la diferencia en cuanto a la musculatura de ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. La precarga, otro concepto importante, es el grado de tensión o presión del músculo cuando comienza a contraerse. Representa la fuerza por unidad de superficie que elonga el miocardio antes de la contracción. Entonces, la precarga es la tensión, es la presión que tiene el músculo cardíaco una vez que se ha llenado completamente. Este concepto es muy importante para la regulación intrínseca de la contracción, de la fuerza de contracción miocárdica. Ya lo vamos a ir entendiendo más adelante en la presentación. Y la poscarga es la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil. Es la presión en la aorta que tiene que vencer el ventrículo. Entonces la poscarga es la fuerza que tiene que vencer el ventrículo para poder producir la eyección. Aquí es lo que hablábamos recientemente, el gasto cardíaco, bien, es el volumen latido por minuto, es el volumen que eyecta el ventrículo durante un minuto, que es aproximadamente entre 4 y 5 litros por minuto, que va en un rango entre 4 y 6 mililitros por minuto. Y que, como es un sistema cerrado, lo que sale del ventrículo, el volumen que sale del ventrículo, tiene que ser el mismo volumen que ingresa hacia la aurícula. Y que eso es el retorno venoso. Cuando hablamos, recuerden, cuando hablamos en esta parte de la presentación, hablamos de los eventos mecánicos llevados a un minuto. ¿Vean? Entonces, esta diapositiva lo que nos importa es que el gasto cardíaco es igual al retorno venoso. Lo que sale del ventrículo tiene que ser igual a lo que entra porque es un sistema cerrado. Y el valor normal va entre un rango de 4 a 6 litros por minuto. Esta imagen nos representa las bombas cardíacas por separado. Tenemos una bomba cardíaca derecha, una bomba cardíaca izquierda. Tenemos la derecha, la izquierda. Tenemos la circulación mayor, la circulación menor, que es la pulmonar. Y lo que nos demuestra esta imagen es que el gasto cardíaco es igual al retorno venoso. Y este retorno venoso es la suma de los flujos sanguíneos en los tejidos y órganos. Entonces, el retorno venoso es la suma del flujo sanguíneo de los distintos tejidos y órganos. Lo que sale de una cavidad, el gasto cardíaco que sale de una cavidad, el volumen que sale de una cavidad en un minuto, es lo mismo que ingresa a la bomba del otro lado
en un minuto. En esta diapositiva vamos a explicar el concepto de precarga y poscarga. Entonces, como dijimos recién, la precarga es la presión que distiende el ventrículo al final de la diástole. Vean, es la presión o tensión que tiene la pared ventricular al final de la diástole. El aumento de volumen también genera un aumento de presión. Bien, y este aumento de presión cuando se cierra la válvula mitral, produce un aumento de tensión en el músculo. Este aumento de tensión es lo que se determina, lo que se llama precarga. Y poscarga es la carga o la presión que tiene que vencer la contracción ventricular para producir la eyección hacia la aorta. Esta poscarga va a depender de las presiones a nivel de la aorta, de la distensibilidad de la aorta y del volumen sanguíneo contenido previamente en el vaso. Bueno, en esta imagen lo que vamos a tratar de explicar son los mecanismos que intervienen en la regulación del volumen minuto. El gasto cardíaco en una persona en reposo es aproximadamente entre 4 y 6 litros por minuto. Durante un ejercicio, esa cantidad de gasto cardíaco puede aumentarse entre 4 a 7 veces. Existen mecanismos básicos que regulan este gasto cardíaco y son la regulación intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios de volumen de la sangre que fluye al corazón. El mecanismo intrínseco de bombeo está dado por la ley de Frank-Starling, que aumenta la fuerza de contracción, y los cambios de volumen dependen del retorno venoso y la precarga. También se dependen de la poscarga y del control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Entonces, del sistema nervioso autónomo depende el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la contractilidad, que son los parámetros más importantes que determinan el aumento del gasto cardíaco. Aquí vamos a repasar brevemente estos dos conceptos que son importantes, que es el de precarga y de poscarga, para poder entender lo que viene. La precarga es el grado de tensión o presión del músculo cuando comienza a contraerse. Representa la fuerza por unidad de superficie que elonga el miocardio antes de la contracción. Entonces, es la fuerza que distiende las paredes del ventrículo durante la diástole y dependen del retorno venoso, de la cantidad de sangre que llega nuevamente hacia el ventrículo y lo distiende. Y la poscarga es la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil, es la presión en la aorta que tiene que vencer el ventrículo para la eyección. Y esta presión va a depender de la válvula aórtica, de la estructura de la válvula aórtica, de la distensibilidad de la aorta, del volumen sanguíneo en la aorta, que está de la contracción previa, y de las resistencias vasculares periféricas. El mecanismo intrínseco que aumenta la contractilidad, que aumenta la fuerza de contracción, que aumenta el gasto cardíaco, depende de la precarga, o sea, del retorno venoso. Este es el mecanismo de Frank-Starling, que dice que el volumen sistólico es proporcional al volumen de fin de diástole. A medida que entra sangre adicional, el corazón se contrae con la misma fuerza y expulsa más sangre, la ley de Frank-Starling del corazón. Dentro de límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que le retorna. Entonces, esto quiere decir que a mayor volumen de fin de diástole, dentro de parámetros fisiológicos, a mayor volumen de fin de diástole, mayor volumen sistólico y por inferencia, mayor gasto cardíaco. ¿Cómo funciona este mecanismo? La mayor distensión de las fibras musculares, la mayor distensión de los sarcómeros por el volumen que llega del retorno venoso al final de la diástole, va produciendo
una elongación del sarcómero y una mejor disposición de las fibras musculares, de las miofibrillas, de los filamentos finos y los filamentos gruesos, para una óptima contracción. Entonces, si tenemos un poco volumen de fin de diástole, las sarcómeras están contraídas y no tienen lugar para su desplazamiento, para el desplazamiento de los miofilamentos. Si la sarcómera está distendida, como por ejemplo en una miocardiopatía dilatada, las miofibrillas, los miofilamentos no tienen un contacto estrecho, entonces disminuye la fuerza de contracción del sarcómero. Y dentro de límites fisiológicos, esta posición de los miofilamentos es óptima, que le da un aumento de la fuerza de contracción. En esta imagen podemos graficar lo que estuvimos charlando recién. Estas son las sarcómeras a diferentes longitudes. La longitud óptima para la fuerza de contracción varía entre los 2 y los 2.3 micros. Si esta distancia es menor, los miofilamentos están superpuestos y la fuerza de contracción disminuye. Entonces disminuye el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Si la distancia del sarcómero, la longitud del sarcómero es mayor de 2,3, se produce una separación del sarcómero, pérdida de la posición de los miofilamentos y disminución de la capacidad de contracción. Disminución de la fuerza de contracción, disminución del volumen. Cuando se produce dentro de estos márgenes fisiológicos, la fuerza de contracción es óptima. Entonces, si aumentamos la precarga, aumentamos la distancia, la longitud del sarcómero entre límites fisiológicos, aumentaría la fuerza de contracción. Eso lo podemos ver en este gráfico. Al aumentar la precarga, el volumen sistólico aumenta de forma lineal. Esto obviamente tiene un límite, esto se produce en límites fisiológicos. Cuando superamos el límite fisiológico, el aumento de precarga no produce un aumento significativo del volumen sistólico. Volviendo con el esquema anterior, de los determinantes del gasto cardíaco, otra de las formas que teníamos de aumentar el gasto cardíaco es aumentando la frecuencia cardíaca o aumentando la contractilidad, factores que dependen principalmente de la regulación del sistema nervioso autónomo, dado por el simpático y el parasimpático. ¿Cómo afecta el sistema nervioso simpático la frecuencia cardíaca y la contractilidad? Depende de los receptores. Principalmente a nivel de corazón tenemos los receptores de tipo beta 1. A nivel periférico en el músculo liso tenemos principalmente los receptores alfa 1. A nivel de corazón, los impulsos simpáticos, los impulsos adrenérgicos, pueden actuar sobre el sistema de conducción o pueden actuar sobre las células musculares. Si actúan sobre el sistema de conducción, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca, que es uno de los determinantes del gasto cardíaco. Y actuando sobre las células musculares, con los receptores beta 1, se produce un aumento de las propiedades propias del corazón, el aumento de la contractilidad, de la velocidad de conducción, del automatismo, y también aumenta la velocidad de los marcapasos ilioventriculares, que eso lo dejaremos para más adelante en la carrera. En estos gráficos vamos a ver cómo los determinantes del gasto cardíaco modifican el loop presión-volumen o el loop de función ventricular. Habíamos dicho que el aumento de la precarga, que dependía del retorno venoso, al aumentar la precarga y el retorno venoso, aumenta el volumen sistólico. Entonces, aumentamos la precarga, aumenta el volumen de fin de diástole y en la eyección se moviliza un mayor volumen sistólico. Si aumentamos la poscarga,
el volumen sistólico se sigue manteniendo en las mismas magnitudes, pero el trabajo cardíaco, que es el área que queda por fuera del loop y por delante, aumenta. Este aumento del trabajo cardíaco produce un aumento del consumo de oxígeno. En el caso del manejo del inotropismo, en este loop lo que hicimos es aumentar la contractilidad. Entonces, el aumento de la contractilidad desplaza la curva de la relación presión-volumen. Esto aumenta la superficie de la curva de función ventricular, aumentando el volumen sistólico. Entonces, las formas que tenemos de aumentar el volumen sistólico es aumentando la contractilidad y aumentando la precarga. Prácticamente esto nos sirve para, lo utilizaríamos en la clínica para el tratamiento de un paciente con una hemorragia, por ejemplo. Al aumentar la precarga aportando volumen, aumentaríamos el volumen sistólico. Y en el caso de un paciente que tenga un déficit de contractilidad como un shock cariogénico, con drogas que aumentan la contractilidad, podríamos aumentar el volumen sistólico.